La base de todo nuestro cristianismo es seguir a Jesús. Pero ¿qué significa realmente esto? ¿Leer sus escritos? ¿Tratar de cumplir sus mandamientos? ¿Qué sentido tiene decir que lo seguimos si en realidad lo que hacemos son otras cosas? Seamos sinceros por un momento. ¿Qué significa en nuestra vida diaria que estamos siguiendo a Jesús? ¿Ir a la reunión de la iglesia cada semana? ¿Participar de las discusiones? ¿Levantarnos temprano para orar y leer las Escrituras? ¿Rededicar nuestros votos con Dios cada fin de año o de vez en cuando? ¿Sacrificar algún hábito malicioso en nosotros? ¿Predicar a personas que no conocemos sobre un Cristo que no comprendemos realmente, simplemente porque Él dijo que hay que ir a toda criatura y predicar el Evangelio? ¿Cuál Evangelio? Interesantes preguntas. Quizá podemos recordar algunas de sus palabras para poder discutir más adelante. No temas, Simón. Desde ahora serás pescador de hombres. Jesús tocó al leproso y le dijo, quiero, sé limpio. Y le dijo, sígueme. Amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Esto es seguir a Jesús. ¿Pero cómo puedo hacer esto? Sí, seamos sinceros, hacer esto cada día es casi imposible, pues todos tenemos cosas importantes en nuestras vidas que debemos hacer también. Casi podría imaginarme a Tomás y a Andrés platicando asombrados del amor de Jesús. ¿Te acuerdas cuando lloró por Lázaro? Y cuando le trajeron a los niños y nosotros queríamos que no lo molestaran. ¿Cómo pudo perdonar a esa mujer María Magdalena? ¿Cuánto crees que me ama Jesús, Tomás? La respuesta está en la parte final de nuestra historia. La resurrección de Jesús. ¿Qué es lo importante sobre la resurrección de Jesús? Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué quiso decir Pablo? Conocer a Cristo crucificado. La Iglesia en todo lugar afirma que nuestra fe se sostiene por un hecho histórico que lo cambió todo. Si la resurrección nunca fue, no tiene sentido la historia de Jesús, ni la Biblia ni la Iglesia, nada. Lucas escribió, había un varón llamado José, de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús, y quitándolo, lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, en el cual no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo, y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también, y vieron el sepulcro, y cómo fue puesto el cuerpo. Y vueltas, prepararon especias aromáticas y ungüentos, y descansaron el día de reposo, conforme al mandamiento. ¿Qué más se sabe de este día? Mateo lo cuenta así. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia, y lo puso en su sepulcro nuevo, que había labrado en la peña. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María, sentadas delante del sepulcro. Veamos ahora qué dice la versión de Marcos. El cual compró una sábana, y quitándolo, lo envolvió en la sábana,
y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Y María Magdalena y María, madre de Jesús, miraban donde lo ponían. 3 versiones nos cuentan la misma parte de la historia, pero cada quien recordó ciertos elementos. Lucas nos dice que fue envuelto en una sábana blanca. Mateo también. Y Marcos dice que fue José de Arimatea quien la compró. Entra en escena Juan. Y este también nos cuenta la historia, pero vean el detalle de la narrativa de Juan. Jesús le amaba quizá porque era el menor o porque era más sensible. Después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. La misma historia, diferentes elementos. El asunto es que los que relatan la historia dejan todos muy claro una cosa, y es que el cuerpo de Jesús fue preparado para la sepultura, no para la resurrección. Si hubieran pensado que volvería a la vida ese domingo, no se hubieran molestado en prepararlo según la costumbre judía. Si hubieran pensado que volvería a la vida ese domingo, no se hubieran molestado en prepararlo según la costumbre judía. La práctica de preparar el cuerpo con especias aromáticas y envolver firmemente el cuerpo en lino era para asegurarse de que el cuerpo se mantendría sin olores por la descomposición un poco más de tiempo. Ellos pensaban que no volverían a verlo, por eso querían que su sepultura fuera digna. ¿Cuánto gastaría usted en un entierro si sabe que el ocupante dejará ese ataúd en menos de 72 horas? El final de la historia de Jesucristo es el comienzo de nuestra historia con Él. Una vez comprendas la resurrección, podrás seguirle donde Él quiera, pues sabrás que Él vive. Ellos no creían que volvería como Él lo había profetizado. Tratemos de imaginarnos este momento al final de su historia. El momento cuando Jesús acaba de ser crucificado y se encuentra colgado de una cruz. El Maestro yace ahí, sin vida. Imagina la confusión que crece con cada segundo que pasa. ¿Cómo pasó todo esto en menos de un día? Hubo un terremoto justamente después de expirar Jesús. Las cortinas del templo se rasgaron de arriba hacia abajo. Mientras tanto, allá en el Calvario, se miraban unos a otros y se golpeaban el pecho pensando que posiblemente habían presenciado la muerte del Hijo de Dios. Aún los soldados exclamaron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Es una gran multitud junto a la cruz observándolo todo. Y a una distancia segura están también los pocos discípulos que han quedado en la ciudad. También están su madre y las mujeres que le han seguido desde el comienzo de su ministerio, allá en Galilea. Todo era confusión ahora. Ya nada estaba tan claro para ninguno. Jesús murió abandonado por sus seguidores. Allí no habían admiradores, pues ellos cambiaron de bando.
Sí, Jesús estaba solo. En la ciudad se respiraba el desconsuelo entre los que querían creer. Estaban llenos de dolor y confundidos, mientras los líderes religiosos de Israel habían conspirado con Roma para acusar falsamente a Jesús, hacerle un juicio ilegal durante la noche y finalmente crucificar a la mejor persona que jamás habrían conocido. Si habían algunos que estaban esperando que alguien les explicara lo sucedido, Jesús no debía morir, al menos no así. ¿No era que este Jesús era enviado de Dios, que era el Mesías y por consiguiente el último rey de Dios? ¿Era o no era? Porque en menos de 24 horas habían visto a Jesús ser arrestado, juzgado injustamente y crucificado. Saberle muerto les llenaba de completo asombro, porque todo esto no lo esperaban. Sus discípulos habían pensado que Jesús estaba a punto de ganarlo todo en Israel, sin importar que Jesús mismo les anunciara que era necesario que padeciera y que fuera muerto. Ellos habían entrado con él a Jerusalén y a medida que se acercaban a la ciudad, la multitud crecía y le alababa, declarándole rey. Le daban la bienvenida como si fuera un conquistador o un general militar que había traído gloria a la nación. Los gritos de bendito es el que viene en el nombre del Señor pasaron a ser bendito es el Rey. Sí, el pueblo veía a Jesús como el enviado que gobernaría y protegería a Israel, el rey que ganaría todas las batallas de Israel. Pensaban que los tiempos gloriosos de Israel estaban por regresar. Era otro como David, otro sabio como Salomón, otro Moisés que llevaría al pueblo a la libertad. Los hombres y mujeres que le han seguido han cambiado su mensaje por un sueño. Este es el momento que hemos esperado. Ahora es cuando el Maestro se quitará su túnica rabínica y se proclamará Rey y Mesías. Pero ahora, de repente, y sin esperarlo, todo se ha acabado. El que sería nuestro Rey ahora está colgado de una cruz. Que alguien nos explique esto. Pero ¿cómo explicarles si ellos mismos han creído en un final diferente de esta historia? Para colmo, su muerte había sido por crucifixión, una muerte dedicada exclusivamente a criminales, una muerte que no busca simplemente matar al condenado, sino humillarlo. La crucifixión producía terror en la comunidad. Los fenicios la inventaron y más tarde los romanos habían logrado perfeccionar una experiencia tal de dolor y terror que hacía que los criminales lo pensaran 2 veces antes de cometer sus fechorías. El crucificado era tratado como alguien que nunca debió existir. Y ahora que Jesucristo ha muerto, 2 seguidores, un tipo intermedio entre seguidor y admirador, de esos que secretamente siguen a Jesús, pero que por su reputación en la comunidad no se atrevían a confesar su fe en Él. Estos 2 se tomaron a la tarea de sepultarle como un ser humano, dignamente. Nadie sabía que ellos creían que Jesús era el enviado de Dios, el Mesías prometido a Israel. Sin embargo, aún cavilando que se habían equivocado creyendo que Jesús era quien decía ser, pensaban que al menos Jesús había sido un buen hombre y que no merecía, después de morir como un criminal, ser arrojado en un basurero humano para ser comido de animales salvajes. La tarde caía, así que hicieron lo mejor que pudieron, teniendo poco tiempo para entrar al Sabbat. Prepararon su cuerpo con las esencias aromáticas del ritual judío. Los sacerdotes estaban seguros de que habían ganado. Ya no oiremos esas historias exageradas acerca del Galileo. Ya no recibiremos esos que vienen a engañarnos con testimonios de milagros, ni escucharemos esas enseñanzas absurdas.
Durante todo este tiempo, mientras había esta celebración en el palacio, y Nicodemo con José de Arimatea estaban preparando el cuerpo, Pedro, Juan y otros están escondidos en algún lugar de la ciudad, considerando regresar a su vida normal, la que tenían antes de empezar a seguir a Jesús. Las mujeres también están escondidas, desconsoladas y confundidas. María, la madre de Jesús, quien tuvo que seguir a su hijo en medio de la multitud, viéndolo desnudo y clavado en una cruz, también está con ellas. Su dolor es indescriptible e inconsolable. Bien, hasta aquí he tratado de recrear el ambiente de ese momento, al final de su muerte. Ciudadanos confundidos, discípulos acobardados y asustados, mujeres con el corazón roto y particularmente una madre sin consuelo. Y Jesús, en medio de todo esto, se encontraba solo. En el momento crucial de la historia no había nadie. Los discípulos, ellos mismos se describen en la historia como incrédulos. Ya nadie creía que Jesús era el Salvador del mundo. Posiblemente hasta su madre olvidaba las palabras de aquel ángel que le profetizó que su hijo sería rey de Israel y que una espada atravesaría su corazón. Él no parecía interesado en salvarse a sí mismo. ¿Cómo podía entonces ser el esperado rey de Israel, el Mesías de Dios? Sí, fueron 3 años perdidos. Es importante ver que nadie en este grupo de personas intentaría mantener vivo el sueño de Jesús de Nazaret, levantar la bandera y seguir. No importaba ahora lo que habían vivido junto a Jesús. Más bien, después de sobreponerse a la desilusión, volverían a la normalidad que eran sus vidas 3 años atrás. ¿Para qué molestarse con mantener esto? Todos los mensajes y milagros, todas las muestras de amor que vieron en Jesús, se desvanecían en medio de la confusión y la incredulidad. ¿A quién le interesaba ahora lo que Jesús había dicho? ¿Qué importaban sus palabras si él estaba muerto? Escucha lo que voy a decir y no lo malinterpretes. La pieza central del trabajo de Jesús no fueron sus enseñanzas. Lo que impulsaba esta obra no sería ninguna enseñanza ni la autoridad con la que Jesús hablaba. De hecho, mucho de lo que enseñaba no era práctico y en ciertos momentos hasta ofensivo. Páguenle sus impuestos a César. Oren por sus enemigos. Oren por los que los persiguen. No cometan adulterio. Pongan la otra mejilla. Perdonen, no importa lo que les hagan. ¿Cómo se puede mantener vivo semejante mensaje? ¿Cuál es el sentido? ¿A quién le interesaría oír eso si no es posible hacerlo? ¿Dar la vida por todas esas ideas locas de amar a los que nos desprecian? ¿Quién se atreverá a seguirnos? No. Cristo no vino para dejarnos una colección de mensajes e historias cortas contadas en parábolas, escritas en lo que muchos llegamos a creer son como un manual de instrucciones para la vida, llamada la Biblia. Me duele a veces pensar que nosotros seguimos creyendo que este era su plan, que todo lo que toma para ser cristiano es leer, estudiar y hacer lo mejor que se pueda todas estas cosas. ¿No era esto lo mismo que el Viejo Testamento y sus 600 y más leyes nos ofrecen? La respuesta estaba en Él. Y este día, Jesús resucitaría para mostrarnos a Dios y que una vez su amor nos tocara, aprendiéramos a seguirle donde fuera, que pusiéramos nuestra confianza solo en Él. ¿En cuál Jesús confías tú?
¿El que quiere darte los deseos de tu corazón? ¿O el que quiere que comiences a arar el terreno de la vida sin mirar hacia atrás? No fueron sus ideas las que lo llevaron a la muerte. No, era quien declaraba ser. En más de una vez, Jesús afirmó que él era más grande que Moisés. No puede ser más grande que Moisés, pues Moisés es quien nos dio la Torá. Si eres mayor que Moisés, significa que también eres más que la ley. Y nosotros los judíos sin la ley no tenemos nada de qué asirnos. Sin ley, ¿qué queda? Pero eso no significaba nada en ese momento. Jesús también afirmó ser más grande que los profetas. No puede ser más grande que ellos porque los profetas son enviados de Dios. Tiempo después llegó la afirmación de que Jesús es más grande que el templo. Toda la estructura del sistema religioso judío descansa en los ritos y penitencias que se hacían desde el templo. El templo era la forma de estar en paz con Dios. A través del templo la relación con Dios tenía sentido. Las implicaciones para los judíos que escuchaban estas palabras significaba aceptar que si Él dice la verdad, entonces todo lo viejo ya no sirve. Jesús fue crucificado porque atentaba contra todo lo que sostenía la religiosidad judía. Por eso lo odiaban los sacerdotes del templo. En una ocasión, viendo a sus discípulos, les dijo: si me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Ya esto era mucho. Jesús ahora es Dios, Dios mismo. ¿Te parece que fue fácil aceptar todo esto? Pedro y los demás no siguieron a Jesús por lo que enseñaba. No, ellos le siguieron a pesar de lo que enseñaba. Lo siguieron porque de alguna forma Dios les había revelado quién era Él. Pero ahora su líder ha muerto y está por ser enterrado. Pensaban que se habían equivocado y que habían seguido a otro más que se creía sus propias historias de grandeza. ¿Cómo puede el Mesías ser asesinado por Roma? Cuando Jesús murió, el nuevo movimiento que proclamaba el reino de Dios en la tierra moría junto con él. Jesús no vino a reformar la ley y los ritos judíos. Él traía algo mejor y nuevo que venía de parte de Dios. Su misión era mostrarnos a Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Y por qué nos ama tanto? Cristo fue siempre claro al respecto. Él vino a establecer el reino de Dios. El reino de Dios se había acercado y con eso traía un nuevo pacto, con un nuevo mandamiento que resulta ser suficiente para cumplir toda la ley. El nuevo pacto sería proclamado a través de su iglesia, su asamblea de seguidores. Nada de esto podía interesarle a los líderes judíos. Ellos no querían saber de nada nuevo que cambiaría el estado de las cosas. Eso no encajaba en sus planes, pues querían seguir viviendo con lo que había. Pero el movimiento de Jesús estaba comenzando algo completamente diferente. Y la resurrección sería el despegue. Por la resurrección, los seguidores de Cristo supieron que lo que tenían en sus manos trascendía aún a la muerte y el tiempo. Se trataba de una asamblea nueva, un movimiento nuevo. Esta iglesia cambiaría las cosas para siempre. El gobierno de Dios sería reconocido de otra manera y la idea del templo sería removida para dar paso al cuerpo de Cristo, a la novia de Cristo, a la casa de Dios. Un movimiento con un mandamiento nuevo que continuaría aun cuando todos los discípulos hubieran muerto. Jesús y el templo nunca se juntarían en uno. Los seguidores no serían solo personas reunidas para buscar a Dios a cierta hora de la semana en otro templo. Cuando leemos los evangelios, deberíamos entender que Jesús no dejó esa opción abierta.
No era el mensaje, era Él. El nuevo pacto se movería en y a través de su nuevo pueblo escogido, a saber, la iglesia. Los seguidores del primer siglo, los que estaban allí, entendieron todo esto, pero un poco más tarde, y gracias a Dios por ello. Nicodemo y José de Arimatea prepararon su cuerpo sabiendo que permanecería muerto en la mañana después de la Pascua. Las mujeres que amaban a Jesús se levantaron de mañana, ese domingo, después de la Pascua, para ir a preparar el cuerpo de Jesús para su sepultura. Ellas también asumen que Cristo se quedará bien muerto. La razón por la que fueron a hacerlo es que posiblemente no vieron cuando Nicodemo y José de Arimatea hicieron la preparación del cuerpo. Y si estas mujeres eran como las mujeres de nuestro tiempo, posiblemente pensaron, los hombres no saben hacer esas cosas. Boyan, ¿ya lavaste los trastos? Javier, ¿llevaste el perro al veterinario? Hilda, ¿por qué estás revisando la lonchera de Luisfer otra vez? Dejemos a los hombres en paz y regresemos a este instante de la historia. Pilato está tranquilo. Ya el Galileo ha muerto y pronto todo esto quedará olvidado. Pocos se imaginaban todos estos que creían haber ganado, que el Señor había vuelto a la vida y estaba preparando su iglesia para la mejor aventura que humano alguno podría haber imaginado. Si pudiéramos parar aquí y adelantar en el tiempo unos 350 años a esta fecha específica, 27 de febrero del año 380, veríamos a Teodosio I emitir el Edicto de Tesalónica. Esta es una nueva ley donde se declara al cristianismo como la religión oficial del Imperio Romano. Y no solo eso, el apoyo financiero a las actividades espirituales y religiosas ahora es de la Iglesia. ¿Cómo cambió todo esto en 350 años? Dirás, déjame entender. Roma crucificó al líder de un culto religioso en Judea comandado por un rabino humilde y ahora, 350 años, declara la religión del judío la religión oficial del Imperio Romano. Roma ahora considera a este rabino Dios. Y no solo eso, sino que ha sacado todo el panteón de los dioses romanos a la calle. Ahora tratemos de adelantar un poco más en el tiempo hasta nuestros días, hasta nosotros. Ya no existe un imperio romano, pero hoy las ciudades tienen cruces por todos lados, pero estas no representan la crucifixión romana. Las cruces ya no son símbolo de vergüenza, dolor, terror y olvido. Hoy las cruces representan la esperanza, la salvación y la compasión. ¿Quién lo hubiera pensado en el primer siglo? En nuestro tiempo, la cruz representa el amor de Dios. Hoy mismo en Judea, turistas de todo el mundo quieren conocer los lugares donde caminó Jesús de Nazaret. El lugar de su tumba vacía es parte del tour de la ciudad. Pero un momento. Si eso es todo lo que sabíamos nosotros, rabino problemático crucificado por Roma, luego considerado Dios por el mismo imperio que le asesinó en una cruz, su religión instituida como la legal del imperio, hoy millones de personas que siguen creyendo que Jesús es Dios en la carne, que se reúnen en cientos de miles de lugares para adorar su nombre. Si eso es todo lo que sabías, entonces la pregunta honesta para hacerte es, ¿qué pasó allá en Judea en ese día en que Jesús fue crucificado y enterrado en una tumba prestada? Tiene que haber sucedido algo extraordinario para provocar todo esto. Definitivamente la historia no está completada si no escudriñamos todo. El detalle principal aún se ha dejado por fuera. Definitivamente, algo pasó para que el mundo cambiara en tan poco tiempo.
Algo pasó para que aquellos cobardes que miraban al que murió en la cruz desde lejos trastornaran al mundo entero con su novedad de vida y con la transformación de sus vidas. Y lo que pasó es la razón por la cual estamos reunidos hoy. Lo que pasó fue registrado por Mateo, quien estuvo ahí. Marcos, quien recibió todos los detalles de parte del apóstol Pedro para escribir su versión del Evangelio. Lucas, que lo investigó todo hablando con los que estuvieron presentes ese día. Juan, que también estuvo allí y lo registró. Santiago, el hermano de Jesús, que también es parte de estos eventos desde el día que su hermano, en quien no creía, resultó volver de entre los muertos para convertirse en su Señor. Y finalmente, el apóstol Pablo, que entra en la historia más grande como alguien que odiaba a los cristianos, que decide acabar con los cristianos de la era después de la crucifixión, para luego convertirse al cristianismo, testificando que este mismo Cristo resucitado se le apareció camino a Damasco, y quien escribió alrededor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Todos ellos saben lo que pasó. ¿Qué fue lo que le dio sentido a toda la historia de Jesús de Nazaret? ¿Y qué les motivó a escribir sobre él? Y ahora sí, sobre sus enseñanzas. Juan lo explica así. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos ahí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. Ese mismo día, Jesús se apareció a sus otros discípulos y les encomendó quedarse un tiempo en Jerusalén. Tomás ya se había largado a otro lugar, pero al regresar pudo comprobar que aquel Jesús era su Jesús. Pudo tocar sus llagas y declarar: mi Dios y mi Señor. Pudo ver que Cristo estaba vivo. Quiero finalizar poniendo atención en cierto juego de palabras de Juan. Entonces entró también el otro discípulo, que había venido primero al sepulcro, y vio y creyó, porque aún no habían entendido la Escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. ¿Por qué creyó? Porque vio. ¿Por qué fue necesaria la resurrección? Porque solo aquel que cumple semejante promesa, la de volver a vivir después de 3 días, puede hacer todo lo demás que ha prometido. La aventura más grande ha comenzado para los discípulos. Ahora queda saber cómo comienza nuestra historia. La historia de la Iglesia y la obra del Espíritu Santo.